Para hablar de hallazgo de objeto, vamos a arrancar primero a plantear lo que tiene que ver con la identidad sexual y la identidad la identidad sexual y la identidad de género. Nosotros, acuérdense que en uno de los videos ya lo explicamos, que género tiene que ver con una construcción social, con lo cual no es algo natural, no es algo que tiene que ver con lo biológico, no es algo que tiene que ver con que esto es así, sino que es algo que la sociedad construye y que por suerte lo va cambiando también con el tiempo, lo va resignificando, le va dando otros valores, va incorporando nuevas ideas, nuevas teorías. Y de esta manera se van conformando los géneros. Los géneros, y no hablo de un género. Hay distintos géneros y están atravesados por la época y por los tiempos. En cuanto a identidad de género, podríamos decir de que un niño no toma una identidad de género definida, sino que es lo que le van transmitiendo. Y a su vez también tiene que ver con que aún no lo puede cuestionar. Piensen que los discursos paternales en los niños son incuestionables. Recién los empiezan a cuestionar saludablemente en la adolescencia. En la infancia, la palabra de los adultos que cuidan para un niño tienen un valor tan fundamental que son incuestionables. Por eso, cuando hay unas peleas respecto de alguna situación en particular, porque lo dijo mi mamá, porque lo dijo mi papá, porque eso está bien. Si lo dijo mi mamá, es así. Si lo dijo mi papá, es así. Con respecto a la identidad sexual, podríamos decir que no tiene que ver con el sexo biológico, sino que tiene que ver con el modo en el que el sujeto va construyendo su propia identidad y su propio modo de satisfacerse y de gozar. En este modo de satisfacerse y de gozar tiene que ver con las elecciones que pueda ir tomando y eso se llama elecciones de objeto. Es un modo en que el psicoanálisis nombra cómo uno va eligiendo a lo que se llama el partener sexual o al otro, o al vincularse con el otro de determinada manera. No es porque lo ubique en el lugar de objeto. Tengan en cuenta que si un sujeto, si una persona común ubica a su partener sexual, es decir, a la persona con la que quiere compartir, pongámosle, ahora van a ver por qué yo les pongo el entre comillas, con la que quieren compartir un vínculo de encuentro erótico, de satisfacción sexual. Puede no ser el acto del coito en sí mismo, pensemos en un adolescente, un transar, también. Si lo reduce al lugar de objeto, es decir, si lo deja en un lugar de que vos sos mi objeto, vos sos de mi dominio, vos haces lo que yo quiera, vos servís porque solo estoy yo, a vos solo te voy a querer yo, todas esas palabras que son violentas, es porque hay una reducción del sujeto, partener sexual, a un lugar de objeto. Es decir, un lugar de objeto de mi dominio. La realidad es que esto es perverso. Eso es la perversión. Si yo te digo que vos vivís porque solo yo te puedo dar bolilla, si yo te digo que vos valés solo por lo que yo te puedo, por la importancia que yo te puedo dar, que nadie te va a querer, que no servís para nada, todos esos maltratos es un modo de perversión, es un modo de expresión de la perversión. Si ese sujeto lo tiene como práctica cotidiana, tiene que ver con una estructura psíquica perversa. ¿Sí? ¿Por qué perversa? Porque hay una satisfacción en la angustia del otro. Es decir, cuando yo gozo y me satisfago en la angustia del otro, estoy dentro de la perversión. Volvemos. Esto es una patología. No tiene mucha manera de trabajar, chicos. Una estructura perversa es complicadísima de trabajar y no hay punto de inflexión ni de reflexión. Es muy difícil. No tiene mucha vuelta atrás. Si ustedes vieron la película de Robledo Puch, van a ver que ese chico no se angustia nunca por todo lo que hace. Mata sin angustiarse. Eso es una estructura perversa. Bien, volvamos un poco. Para pensar en esto que yo les decía de la identidad sexual y la búsqueda del objeto. Cuando Gracia habla del hallazgo de objeto, hallazgo-creación de objeto, dice, lo que está queriendo decir es cómo va buscando el encuentro con esos otros y con ese otro con el que busca una cuestión más del orden de lo afectivo y más del orden de la pareja, el partener sexual que yo les decía. En relación a esto,
Freud nos había acotado a decir que había dos tipos de objeto. Un objeto para apuntalamiento y un objeto narcisista. Nos decía que la elección de objetos, es decir, la elección sexual, digamos que la elección sexual no en términos de no en términos de homosexualidad, heterosexualidad, sino en términos de elección de un otro con quien compartir, puede darse de dos maneras. Por apuntalamiento es buscar en aquella figura con la que uno se va a relacionar las características de las figuras edípicas de los objetos de amor edípicos, es decir, las figuras de protección, ya sea de la madre nutricia, es aquella que estaba para alimentar, para cuidar a su niño, o la figura del padre protector. Eso es lo que dice Freud. Ubíquenlo, año 1900, ¿sí? Piensen que en ese momento los matrimonios eran totalmente arreglados y uno a los 14, 15 años ya estaba elegido con quién iba a establecer el vínculo. Con lo cual mucha elección de objeto ahí no hay. Yo les quiero decir, para que se queden tranquilos, el objeto siempre es contingente, es decir, no hay un objeto enteramente complementario. Es decir, eso de la media naranja no existe. Uno se vincula con gente con la que tiene determinados intereses en común, donde hay cierta satisfacción compatible con el otro, es decir, ambos más o menos nos satisfacemos y gozamos más o menos de la misma manera, y hay algún placer o algún vínculo si la relación que se da es una relación en términos saludables. Si la relación es tóxica, lo que se llama relaciones tóxicas, hay algo puesto en juego ahí, enquistado ahí en relación a la angustia que no se está pudiendo tramitar. Pero siempre el objeto es contingente. Quiere decir esto que no hay un solo objeto. Es decir, no es que si no es con este o con esta, no es con ninguno más. No, no es así. Salvando estas diferencias, volvamos al hallazgo de objetos, yo les decía por apuntalamiento. El objeto narcisista es aquel que busca en el otro su propio reflejo. El mito de Narciso es ese muchacho, supuestamente, que al mirarse en el lago veía su propio reflejo y estaba tan enamorado de su propio reflejo que termina ahogándose para el encuentro con ese objeto, con ese otro que era inexistente, que era el mismo. Ese es el mito del narciso, que así nace la flor del narciso, supuestamente. La realidad es que estos dos objetos, tipos de objetos y tipos de elección de objetos, dejan muy anulada la dimensión de lo creativo y de lo singular. Digo, es por repetición, o por repetición del propio modelo, o por repetición de los modelos conocidos. Con lo cual, lo que Grassi le agrega a este hallazgo de objeto es el lugar de creación de objeto. Es decir, hay algo de repetido, siempre en las elecciones que tenemos hay algo de repetido, hay algo que se relaciona con nuestros propios procesos edípicos, hay algo que se nos relaciona con nosotros mismos, y hay algo que tiene que ver con incorporar, perdón, los fonoaudiólogos me van a retar, incorporar, tengo un problema con esa palabra, lo ajeno del otro, lo altero del otro. Es decir, aquello que es singular de ese otro y que viene a incorporar algo distinto. Eso es, en términos saludables, lo que se busca que en la adolescencia se dé un proceso que habilite a la llegada de la búsqueda de un partener, de un compañero, de una compañera, compañero, que venga a funcionar como pareja, que tenga que ver con esta incorporación de lo altero, por un lado, de lo ajeno, de lo propio, y de algo de repetición. Fíjense que en toda la adolescencia estamos pensando en el principio de cambio y en el principio de repetición. Me preguntaron respecto a las marcaciones de este cuerpo, que eran estas marcaciones voluntarias e involuntarias. Entiendo, por lo que ustedes me fueron, algunas preguntas son medias descontextualizadas, entonces cuesta entender bien a qué referían, pero entiendo que lo que se está refiriendo en esa frase tiene que ver a esto que yo les decía con las marcas libidinales, con las marcas que se fueron haciendo de los diversos encuentros con nosotros. Y como estas marcas a veces son de encuentros voluntarios, de querer compartir con otros, y a veces encuentros que no han sido voluntarios y que han sucedido pasado. Yo pensaba cuando estaba, vieron que en enero sucedió lo trágico de este chico de Santiago, no, ¿cómo se llamaba? El chico de Gesell,
No se llamaba Santiago, no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, la realidad es que yo pensaba también, más allá de lo trágico de este pobre pibe, en las situaciones de los amigos y de los vínculos. Digo, estas marcas involuntarias no fueron marcas que fueron a buscar, fueron situaciones que sucedieron y que los atravesaron. No estaba pensando en los rugbyers, sino en los amigos de este muchacho que vivenciaron estas situaciones o que atravesaron o que compartían, la novia, que hablaba. Pensemos que estas son marcas involuntarias, marcas que no fueron a buscar, que no fueron a encontrar, sino que arribaron y llegaron. ¿Por qué decimos que, volviendo al tema de hallazgo de objeto, decimos que en la adolescencia se da la reaparición del complejo de Edipo? Porque con el despertar puberal, ¿qué sucede con el despertar puberal? Sucede de que, además de que hormonalmente el adolescente esté más erótico o esté más sexualizado, y que ese cuerpo demanda una descarga pulsional y un modo nuevo de reorganizar estas nuevas descargas pulsionales, piensen que es un cuerpo nuevo, con un desajuste hormonal nuevo, que necesita regularizarse otra vez. Y que esa regularización no viene por una inhibición social, sino que viene por una cuestión donde tiene que aprender a convivir con eso y a cómo eso empieza a encontrar también alguna satisfacción. Por eso decimos que en un principio la pubertad está teñida de lo que se llama lo puberal, que es un término de Guttón, que remite a este erotismo que requiere una descarga. Y que en este erotismo que requiere una descarga, el otro, con el que se descarga, no ocupa aún un lugar de sujeto del deseo. Yo les digo y les marco varias veces en los trabajos, piensen en las palabras que a veces usan los adolescentes cuando se refieren a los primeros encuentros sexuales. Pensemos en encuentros sexuales no solo en el coito, yo les decía, sino también en esta satisfacción sexual, por ejemplo, en besarse, en tocarse, donde está esta cuestión de me la comí, me lo besé, y está en este número, las competencias que se dan en los chicos a veces en números. ¿Qué tiene que ver con esto? Que tiene que ver con una descarga pulsional, ¿sí? Ahora, estoy hablando en chicos, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión de tampoco ni de violación ni de abuso. Ojo, cuando hablamos de adolescentes que tienen esta descarga pulsional es de mutuo acuerdo con el otro. En los dos se da esta cuestión de que van a ser objetos de descarga. Me lo besé y ya fue. Esta cuestión de que se van a la vuelta de la escuela y transan a la vuelta de la escuela. Lo que se llama transar, ahora tienen otro nombre. A la vuelta de la escuela. Tenía que ver con una descarga pulsional. Con una cuestión, de satisfacción pulsional. Pero ambos habían consensuado. ¿Sí? Piensen en esto. Porque a veces se confunden, escuchamos aberraciones a veces por la tele. Pero no, ¿por qué lo digo? Porque no tiene que ver esto para justificar una violación, un abuso a nivel de un adolescente que va, manipula, toca a alguien que no quiere. ¿Me entienden? Como para tenerlo bien en mente. Si el adolescente puber, el más chico, es esperable que le sucedan estas cuestiones más eróticas, podríamos decir, más pulsionales, más instintivas, tal vez si les quieren poner ese nombre, de descarga con los otros. ¿Sí? Por eso se dan las primeras masturbaciones, en algunos casos, para la exploración de las sensaciones del propio cuerpo. Dolto habla de la masturbación en relación a que si esto lo deja entrampado al adolescente en la no salida al vínculo con los otros y en la construcción de la salida en los vínculos con los otros, la realidad es que el adolescente queda entrampado en sí mismo, queda preso de su propia satisfacción y esto le inhibe en el vínculo con el otro. Ahora, si la masturbación tiene que ver con conocer su propio cuerpo, con descargar tensiones, con una cuestión de descubrir sensaciones y de prepararse para el encuentro futuro sexual con un otro, la realidad es que no tendría nada de peyorativo, sí requiere de un espacio de intimidad singular. Vamos a decir que en un primer momento lo que el adolescente busca es el objeto complementario, es decir, busca satisfacer complementariamente lo que siente.
Luego vamos a ver que hay un proceso que es posterior a la pubertad, o a lo puber. Yo les decía lo puber de Butón, lo puberal, que es la adolescencia en sí misma, que remite a lo idílico del amor. Vieron que ustedes en el video que yo les mostré del youtuber hace estas dos cuestiones, digamos, estas dos diferenciaciones. Bueno, es cuando el adolescente empieza, dicen los textos, a estar enamorado del amor. Esto quiere decir que lo que empieza a estar enamorado es de la novela que puede ir construyendo en relación a el vínculo con el otro. Por lo cual es normal de que se den estos vínculos idealizados respecto a las parejas que construyen. Lo esperable es que cuando esta etapa vaya mermando y vaya bajando, lo que se produzca tenga que ver con una elección de objeto desde la alteridad, es decir, tolerando lo ajeno de ese otro, que hay que poderlo tolerar y ya no es idealizado, se respeten los deseos de ese otro y se respeten los propios deseos, y haya algo del orden de la puesta en juego de la satisfacción también de ambos en esos encuentros. Ese sería el proceso de hallazgo-creación de objeto, que algunos me habían preguntado. Y ahí me parece que también vamos respondiendo a este lugar de la identidad sexual, cómo la identidad se va construyendo. Se va construyendo de la exploración del propio cuerpo, de la exploración de los encuentros con los otros. Por eso es como que no es momento de definirla totalmente. Digo, me parece que es momento de esto que dice Wasserman, de estar condenado a explorar. Condenado en términos de que no desde una condena negativa, sino desde un lugar, yo diría que hasta positivo, de invitarlo al adolescente a explorar distintas cosas que a veces son riesgosas y que ahí me parece que están lo que habla Wasserman como los objetos de apuntalamiento, que son distintos tipos de objetos de apuntalamiento. Pero lo que dice Wasserman no es que es una condena a nivel de algo peyorativo o negativo, sino que tiene que ver con algo a transitar. Me parece que va en la línea de todos los textos que ustedes estuvieron viendo, digo, una estación de recambio, un periodo que tiene que lleva tiempo, que hay que esperar el crecer, cuando ustedes hablan de Winnicott, digo, esta inmadurez que es saludable como la define Winnicott, tiene que ver con momentos para ir siendo transitados. Y una de las exploraciones tiene que ver con la exploración del propio cuerpo y de la cavidad excitatoria, dice en un momento dado, aunque la palabra suene difícil, lo que está queriendo decir tiene que ver con esta exploración de las propias sensaciones del cuerpo. Así como las exploraron en la infancia, que eran autoeróticas, bueno, la adolescencia en un principio empieza siendo más autoerótica al punto de después ir incluyendo al otro en esta satisfacción y en este encuentro con este otro donde empieza a tenerlo en cuenta. Al principio, digo, en el boliche me comía tantos y tal vez ese tanto no tiene ni nombre ni apellido, digo, sino que fue un encuentro fortuito, algo del orden del deseo de ambos de descargar y fue una descarga, si uno lo quiere pensar de esa manera. Siempre y cuando piénsenlo en términos consensuados. Si estamos ante un adolescente que no está teniendo en cuenta al otro, digo, nadie les pide que tengan en cuenta al otro en términos todo su proceso, su deseo, sino que el otro de lo que hay. ¿Sí? O sea, a ver, me trancé a tal chica o al tal chico porque el otro dijo que sí. Si el otro dijo que no y me lo trancé igual, digo, ahí hay un signo de alarma. Ahí hay algo que el adolescente no está pudiendo. Y es un potencial problema grave. Ahí préstenle atención. Porque estamos ante un abusador, digamos. Ante alguien que no respeta el deseo de los otros. No es para condenarlo, sino es que para irlo analizando y qué es lo que pasa, por qué no tolera el no de los otros. Digo, como los chicos, cuando no toleran los no. En el adolescente, ¿por qué? ¿Por qué no toleró el no del otro? ¿Por qué avanzó igual? ¿Por qué esa chica que le dijo que no en realidad le decía que sí? O ese chico que le decía que no, en realidad le dijo que sí. ¿Por qué no tolera que el otro no quiera? Me parece que es significativo para prestarle atención. ¿Por qué no tolera que el otro no sienta lo mismo? ¿Me siguen? Bien. Voy mirando a ver qué eran las preguntas que van surgiendo, por eso voy chusmeando. Eso lo vamos a dejar para después. Vamos a ver los objetos de apuntalamiento. Lo que nombra Wasserman dice que este camino de exploración no se hace solos y que hay distintos objetos que van acompañando este camino y que van apuntalándolo a uno en este camino.
Acuérdense que este objeto de apuntalamiento no es el tipo de elección de objeto por apuntalamiento del que habla Freud. ¿Sí? El tipo de elección de objeto por apuntalamiento son la repetición de las figuras edípicas. En este caso, no. En este caso, los objetos de apuntalamiento son, como la palabra lo dice, apuntalar, apoyar. ¿Vieron cuando uno le pone a un árbol que se está como torciendo algo para que se apoye y pueda enderezarse? Bueno, nadie va a enderezar a nadie. No se trata de esa lógica de pensar que se endereza, sino de acompañar ese crecimiento, de sostener ese crecimiento para que ese árbol no se rompa ni se quiebre, sino de apoyarlo. Dentro de ese apuntalamiento tenemos los objetos transicionales, que como bien lo definí yo en la infancia, tienen que ver con este pasaje de la independencia relativa, de la dependencia relativa a la independencia relativa, que pueden ser los pares, pueden ser objetos reales, pueden ser la música, la educación, muchos objetos que le brindan los sostenes para poder salir de ese entramado familiar, del lugar de la posición de hijo dependiente de, para poder ir tomando las riendas de su propio camino y de su propio proyecto y poder ir progresivamente adquiriendo recursos para independizarse. Ahora voy al fin de la adolescencia, que alguno lo preguntó. Bueno, y por otro lado tenemos objetos de apuntalamiento que tienen que ver más con los sostenes y que tienen más que ver con el lugar del adulto como responsable y del lugar del adulto como contenedor también emocional. Y ahí vamos a tener lo que habíamos visto con Dolto, que tienen que ver con las figuras de relevo, las figuras de sustituto y las figuras de los padres, principalmente. Los padres pueden funcionar como objetos de apuntalamiento, en tanto son los que acompañan este proceso. Son los que acompañan, los que rigen este proceso de alguna manera también, y los que también van regulando cuáles son, en cuánto ven que su hijo puede con algunas cosas y cuánto es una responsabilidad que lo excede. Digo, a ver, no es lo mismo que un chico se vaya solo a la escuela a los 12 años que si se vaya solo a los 15 años. Si uno le fue enseñando a los 12 cómo tenía que viajar, a qué tenía que prestarle atención, irle dando la confianza también en que lo iba a poder lograr, pero que necesitaba cierto acompañamiento, que tal vez nos encontramos a mitad de camino, que tal vez yo te llevo a la mañana porque no hay nadie y a la tarde vos me avisás cuando salís. Digo, eso tiene que ver con que hay un otro ahí acompañando ese proceso. A diferencia de, bueno, toma, andá y manejate vos, organizate, presta atención. Digo, eso no es un acompañamiento, eso no es un apuntalamiento. Un apuntalamiento es, bueno, a ver, yo te voy llevando, cómo tenés que sacar la sube, dónde te deberías bajar, yo te acompaño, hoy te muestro, hoy te enseño. ¿Sí? Eso es un apuntalamiento. No estás pudiendo con la tarea, ok, bueno, nos sentamos, dale, yo te ayudo, nos ponemos, que esto y lo otro. Bueno, ahora esto lo puedes hacer solo. Eso es un apuntalamiento, es un te dejo de respirar y te dejo aire porque vos con esto podés, pero te acompaño y te sostengo para que vos puedas ir logrando esas adquisiciones. Yo atiendo a una paciente de que tiene 16 años y aún, bueno, tiene un retraso madurativo, pero aún no se maneja sola en absoluto. Cuando baja de la casa al almacén que tiene a media cuadra, va corriendo. Una mamá que me pide por favor que ellos tienen el primer turno y en el consultorio en el que yo trabajo había el que recepciona su nombre, pero como han tenido una experiencia donde ella fue víctima de una situación de abuso, la realidad es que tiene miedo y es lógico y lo recontraentiendo, pero ella no deja que esté con ningún tipo de hombre. Una persona conocida de su familia era la persona que intentó abusar de esta nena. Por suerte no llegó, la nena reaccionó gritando y saliendo corriendo cuando era chica de esta situación y bueno, no, por suerte no pudo seguir avanzando este señor y está preso actualmente. Pero en esta mamá le transmitió muchísimo miedo. Y lo que dice es que ella no sabe, no va a saber, no va a prestar atención, porque ella cruza corriendo en la calle. Le digo, pero si vos todo el tiempo le estás marcando que ella no puede, que ella no sabe, no lo va a lograr nunca. Si quizás vos le decís, bueno, a ver, ¿cuándo tenemos que cruzar la calle? A ver, prestémosle atención, yo te acompaño, yo te espero al otro lado de la calle, empecemos por calles que no sean tan transitadas.
alguna manera de ir acompañándola, pero también ir potenciando en que el otro puede lograrlo y hacerlo. Bueno, en cuanto a esto, vamos a ir directamente a lo que muchos de ustedes les dieron muchísimas preguntas en relación al lugar de la obsolescencia de los padres y el lugar de la confrontación. ¿Qué pasa en la adolescencia? Necesito confrontar con los modelos de origen. ¿Por qué necesito confrontar? Porque necesito afirmar mi propio discurso. Y en la afirmación de mi propio discurso implica contradecir el discurso del otro. Por eso son contradictores absolutos. Todo el tiempo contradicen. Pero en la realidad es que lo que están buscando es afirmar su propia identidad. Y para construir mi propia identidad en todos los ámbitos, de género, sexual, de vínculo con los otros, política incluso, familiar, mi propia identidad familiar también la construyo, ¿qué lugar vengo a ocupar en esta familia? Todo esto implica un otro con quien pelearme y con quien discutirle ese discurso para afirmar el mío. La realidad es que este es un proceso que es saludable que se dé y que lo que empieza a marcar son diferencias generacionales también. Y empieza a ubicarlos a los padres en este lugar de que a ustedes les generó como mucha duda y que calculo que más de uno lo habrá como implicado subjetivamente porque es fea la palabra, es este lugar de la obsolescencia de los padres. ¿Qué quiere decir este lugar de la obsolescencia de los padres? Quiere decir de que este otro se vuelve lo que se llama obsoleto o viejo. ¿Esto quiere decir que estamos viejos porque somos padres de un adolescente? No, en absoluto. Lo que pasa es que para el adolescente producir una diferenciación generacional con este adulto necesita encontrar diferencias con ese adulto y diferencias en la vida con ese adulto. El padre fue adolescente en otra época. En esta época se es adolescente de una manera distinta y está atravesado por ideales distintos y está atravesado por marcas subjetivas distintos. Yo recuerdo mi adolescencia. Estaba de moda la cumbia villera. Alta, recontra de moda la cumbia villera. Mis 15 era un horror de que yo pasaba cumbia villera y estábamos todas bailando las canciones de cumbia villera horribles. Hoy por hoy, si las analizo a nivel lenguaje, la realidad es que eran súper perversas esas canciones. Pero bueno, la realidad es que para esa época, hoy por hoy es el trap. Si uno les pone la música de esa época, te van a decir que no es, que la música actual es esta. Fíjense que son siempre músicas bastante confrontativas con los órdenes vigentes. El trap también es muy confrontativa, tanto la cumbia villera como el trap son canciones con mucho contenido erótico, con mucho contenido sexual. Incluso fíjense que yo les decía que el periodo puberal tenía que ver con esto de no pensar en el otro como un sujeto del deseo, sino como un objeto de descarga, donde hay consenso entre los otros, pero es un objeto de descarga, o sea, lo que vengo es a satisfacer yo, mi propia satisfacción en mi propio cuerpo, con el cuerpo del otro también. Y si se fijan, las canciones de trap tienen esta lógica, las canciones de cumbia villera tienen esta lógica. Bueno, pero volviendo en el tema, cuando esto sucedía en mi casa, la realidad es que mi viejo, esa música de miércoles que vos escuchás es horrible, que esto, que lo otro, que pin, que pan. Pero ahí me mostraba que yo, vos porque estás viejo, le decía yo, y ahí entendí después esta idea de la obsolescencia, del otro como pasado de moda. Vos estás pasado de moda, yo me acuerdo que le decía, viejo, vos te quedaste en el tiempo. No sé si alguno llegó a ver los capítulos de Francella de Enrique el Antiguo, muestran esta diferencia en la comunicación y cómo las palabras hacen a que uno no comprenda de qué estaba hablando, porque él hablaba respecto de la época que había vivido. Para el adolescente actual, que representaban en ese momento otros actores, él quedaba obsoleto. Quedaba alguien atractivo en el lugar de lo extraño, pero obsoleto en términos de lo viejo para ese momento. Con lo cual, la obsolescencia de los padres tiene que ver con la producción de esta diferenciación generacional. La realidad es que los padres quedan obsoletos para el adolescente, pero no son obsoletos para la vida. La realidad es reinventarse también desde el lugar de papás y salir de ese lugar de, tal vez, de tolerar ser los adolescentes, los padres de un adolescente, por un lado,
Y también es reinventarse en sus roles también y resignificar qué proyectos han quedado tal vez detenidos por una decisión personal de priorizar otros o circunstancial de priorizar otros, y cuáles pueden retomarse y de qué manera en el contexto que están vivenciando y en la edad también que poseen. Digo, creo que la sociedad también nos estructura de alguna manera institucionalmente con algunos tiempos para algunas cosas y para otras no tienen tantos tiempos. Estudiar uno estudiaría en cualquier momento. Ahora, ir a la misma boliche que va tu hijo, la realidad es que generaría bastante... No sería de un padre piola, sino sería de un padre que no reconoce su lugar de padre, su lugar de diferenciación generacional. Pensaba en esto de que los papás que acompañan en los viajes egresados, si ese papá, esa mamá que acompaña, sigue teniendo el rol de acompañar y no de reemplazar en lugar de adolescente o en lugar de amigo de los adolescentes, la realidad es que estaría buenísimo, porque lo que va es de objeto de apuntalamiento, ¿sí? Ahora, el problema está cuando lo que viene es a querer vincularse como un par con los adolescentes, es decir, como si fuéramos iguales y no haya diferencia generacional. Yo más de una vez, como una cuestión, digamos, de estrategia clínica, si quieren, cuando hablo con algún adolescente, le digo, bueno, vos explícame, porque yo soy vieja y hay muchas palabras o cosas que puedo no entenderlas. Entonces, bueno, a veces no tengo, o sea, a la vista capaz quizás no, ellos no notan tanta diferencia generacional, pero cuando ellos me cuentan de trap o de lo que sea, la idea es, mira, a mí me interesa tu mundo, pero yo reconozco que soy de otra generación y quiero poder entenderte. Y me parece que lo que viene a marcar es esta diferencia generacional necesaria para constituirse. Esta diferencia generacional... me quedó colgado un tema, ahora me acordé. Esta diferencia generacional también se instala por la posibilidad de procrear de este sujeto. Esta posibilidad que lo ubica al quien cumple la función materna-paterna en un lugar de posible abuelo, con lo cual lo acerca más a un lugar de mayor ancianidad y por lo tanto a un lugar más cercano a la muerte. Aunque uno no lo piense conscientemente, el hecho de la vejez, lo que angustia de la vejez, no tiene que ver con el paso del tiempo en sí mismo, sino con la aproximación a la muerte. Y el hecho de el tiempo transcurrido y la realidad del tiempo transcurrido, la realidad es que para un sujeto es muy angustiante, en algunos casos, ¿no? Este reordenamiento generacional, me preguntan algunos qué pasa si se saltea esta etapa, digamos, qué pasa si no se da esta confrontación. La realidad es que esta confrontación es saludable. Si no se da, hay que ver por qué no se da, porque ese sujeto acató las normas sin cuestionarlas de ningún tipo. Si este cuestionamiento es imparable y lo deja en un lugar de mucha desprotección a este adolescente, porque a veces esta confrontación generacional en algunas familias genera lógicas expulsivas. Tengo un alumno que por confrontarlo echaron de la casa. Y la realidad es que esta no es una familia que contiene en absoluto. Nunca contuvo. Y en este momento de adolescencia, que él empieza a cuestionar discursos y empieza a darse cuenta de que no es así, de que vos no me tenés que pegar, por ejemplo, que vos no tenés que llegar drogado, le ha dicho el padre. Digo, un pibe que tenía los recursos, porque llegar a decir eso y confrontar en una lógica familiar que no habilitaba el discurso distinto, la realidad es que es un pibe que tiene los recursos, una lógica de una resiliencia, una capacidad de salir fortalecido en aspectos negativos geniales. Súper inteligente, muy capaz, digo, evidentemente tuvo otras figuras de relevo que lo acompañaron. La realidad es que hay que ver, este chico hoy por hoy no está viniendo a la escuela, bueno, más allá de que no hay escuela común, no está participando de la escuela hace casi 2 años. Se le inscribe, se le incentiva, pero a él le cuesta muchísimo sostener estas lógicas por la lógica de expulsión que ha recibido. Digamos, el apuntalamiento tiene que ser como que necesitaría de otro acompañamiento mayor para que él pueda sostener y sostenerse en esta confrontación.
yo les decía respecto al asesinato simbólico de los padres, que es algo que quedó bastantes dudas. Lo que dice Winnicott es que en esta confrontación que se va dando la afirmación del propio discurso, lo que lleva a este proceso a lo largo del plazo es de alguna manera asesinarlos en términos de discursivos, digo, en que no es el único discurso que existe, que no tenés la verdad absoluta revelada, digo, en esta confrontación y pelea medianamente permanente, que en algún momento cesa, digo, ¿no? En algún momento va pasando, va apaciguándose. Los que han sido padres de adolescentes o de adultos van a decir que esto no es un eterno. Como no es eterno el momento del capricho de los 3-4 años de los chicos, digo, pasa en algún momento. Ninguna etapa es eterna, es una etapa muy intensa y muy movilizante y que genera muchas crisis en los padres también, porque los confronta a su propia adolescencia y a sus propias vidas, y a qué pasó con su propia adolescencia y a cómo fue el encuentro con sus propios padres, y a qué ideales los formaron, y si esos ideales son los transmitidos y nunca los cuestionaron, digo, los confronta a los padres consigo mismos, incluso los confronta en sus roles de pareja, yo les decía, bueno, los confronta y ahora ya no somos más en el lugar de papás, sino que nos encontramos en el lugar de pareja, porque tenemos más tiempo libre, porque tenemos que reencontrarnos, porque los cuerpos de los adultos también van cambiando, porque aparecen otras enfermedades que eran propias de la adultez, o aparecen otras situaciones como el fin de laboral, o el trabajo más precario, o la dificultad de conseguir trabajo por la franja etaria en la que vivencian. Digo, pensémoslos en términos más o menos estructurados. La adolescencia de un hijo puede estar más o menos entre los 40 y los 50 años de un padre, digamos. Entonces, con lo cual, si no hay un laburo estable, si no han desarrollado una carrera y están con un trabajo que es el que consiguieron, se replantean un montón de cosas en el adulto. Por eso yo les decía que más o menos las damos juntas, porque la crisis de la adolescencia de un hijo genera un impacto de crisis en lo familiar. No solo es en el hijo en sí mismo. Alguien me preguntaba sobre los límites. La realidad es que no tengo una respuesta como muy certera. Siempre que se construya el límite desde el lugar del cuidado y de determinados criterios que van a ir formando entre los dos padres, no desde un lugar solo, y también ir viendo cuáles son los recursos que tiene ese adolescente, irlo generando confianza, irlo habilitando determinadamente progresivo, digamos. Los límites más o menos uno los construye en relación a los cuidados. No hay un manual de padres. Cada uno va a irlo construyendo a su criterio. Uno como profesional hay cosas que las puede orientar si ve que está inhibiendo procesos que son propiamente del adolescente, o ver si los miedos de los propios padres son los que están no pudiendo dejar relacionar. Pero me parece que siempre el tema de consensuar límites entre los dos padres, estén juntos, estén separados, es un buen recurso. El hecho de que un padre pueda cuestionarse, preguntarse de ¿y si lo hago de esta manera? ¿Y si lo hago de esta otra? O bueno, hoy lo hice de esta manera. Está bien, está mal, repensarlo con otros padres. Me parece que siempre que haya un pensamiento reflexivo, siempre construye lo mismo que cuando, ¿cómo criar un hijo cuando es bebé? La realidad es que uno lo va haciendo como puede, no creo que sea una cuestión instintiva. Creo que tiene que ver con una cuestión de los modelos que nos han transmitido también, digo, cómo es criar, de cómo uno va resignificando también los procesos de su historia, cómo uno en su propia adolescencia le dio sentido a los discursos de los otros y cómo lo fue resignificando, cuáles son los valores que a uno le han ido transmitiendo y los valores sociales y culturales que en cada cultura nos atraviesan también, digo, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo atrás había una experiencia que se llamaba La Tribu, que era un programa, un reality. Iban un grupo de familias a vivir con una comunidad africana. Y esta comunidad africana tenía pautas culturales muy distintas. Incluso hasta, yo me acuerdo que había una familia que eran 2 adolescentes, y la madre y el padre, y claro, ellas medianamente se habían enamorado, pero la realidad es que el adolescente de la otra tribu ya quería consumar el acto sexual porque consideraba que ya está, no había un proceso de enamoramiento como tal vez lo pensamos nosotros en nuestra cultura. Era una cuestión más de que si ya están enamorados ya se casaban a nivel cultural
y luego ya era la consumación del acto sexual en sí mismo. Con lo cual para esta chica era como, pará, recién te conozco, o sea, hace un mes que nos estamos conociendo, decía. Tiempos distintos, culturalmente distintos. Con lo cual, cuando me preguntaban respecto a la construcción de límites, siempre los pienso en relación a contratos con el adolescente, armados con el adolescente. Digo, no, a ver, y en términos de lo que uno considera riesgoso, peligroso, poder irse informando, poder irlos orientando. Alguien me había dicho en relación a cuánta información tienen los adolescentes si no la usan. El tema es que me parece que esa información es cómo es transmitida, qué es valorada y no. Digo, un adolescente puede tener muchísima información en la red sobre los cuidados en el encuentro con las relaciones sexuales con un otro. Sin embargo, si no se lo transmitimos como algo valioso, si somos contradictorios como adultos, si los asustamos y no los informamos, digo, esto pasa. Me ha pasado en la escuela que cuando tengo que plantear los talleres de ESI es, bueno, pero fíjate lo que decís, fíjate lo que planteás, fíjate cómo lo hablás. Digo, a ver, el año pasado, o el anterior, que fue... No, el año pasado y el anterior, que estaba presente la ley sobre el aborto, la realidad es que muchos adolescentes preguntaban. Yo planteaba mi opinión hacia el respecto y les decía que era mi opinión, que respetaba otras opiniones, pero que les decía cuál era mi opinión por la experiencia que yo venía escuchando, el trabajo con adolescentes respecto a la interrupción legal. O sea, a ver, hay una interrupción legal del embarazo, lo que pasa que tiene unos procedimientos que no se ajustan a la realidad de las situaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si quieren googleenlo, búsquenlo. La interrupción legal del embarazo, o ILE, existe hace unos cuantos años. Incluso los motivos para la interrupción legal del embarazo tienen que ver con motivos que afecten psíquica, emocionalmente o a nivel de la salud física a la mamá o al bebé, y eso se debe procedimentar de determinada manera. El tema es que en los procedimientos que llevan, que son determinados estudios, con los turnos de los hospitales, hace que se avance por más de la semana 15 y no se pueda producir la interrupción legal del embarazo. Más de una mamá adolescente llega al hospital y es juzgada, con lo cual tampoco quiere ir al hospital, atrasa mucho el anuncio de la noticia, con lo cual cuando llega tampoco se puede hacer la interrupción. Entonces me parecía que las consejerías de aborto legal estaban buenas, que si esto se hacía una ley se visibilizaba un montón de situaciones invisibilizadas, pero era mi postura, como si se las expreso a ustedes, es mi postura, no quiere decir que esta tenga que ser la postura. Con lo cual, el tema de la información es ver cómo ellos acceden a esa información, desde qué lugar acceden a esa información y si les es accesible y la entienden. Hay muchos mitos en relación a la sexualidad, por ejemplo, que circulan. Hay muchos mitos en relación al género que circulan. Y uno cuando no los puedes creer de que existan, pero la realidad es que sí, y que ellos los tienen incorporados y que más de un adulto le cuesta sentarse a conversar sobre sexualidad con un adolescente, por ejemplo. Informarlo, porque esos temas durante varias generaciones fueron censurados de hablar, como si no existieran. Si uno no los habla, entonces el adolescente no se va a exponer a eso que para el adulto lo considera un peligro. Pensemos que el adulto se protege de esta manera de un peligro que existe, pero prefiere no verlo. Es una conducta muy de los seres humanos, el querer pensar que no existe, entonces mejor no lo hablo. A ver, el que labura en jardín va a saber de que los chicos en jardín se tocan, se masturban, quieren observar el otro órgano del compañerito, de la compañerita. Esto tiene que ver con una exploración y de las sensaciones de su propio cuerpo. Nosotros lo vimos, pero en muchos casos los padres no quieren saber nada de esto, no quieren verlo nada de esto. Es algo también de represión de la sexualidad, también por la cultura en la que vivimos, me parece, de no querer saber, cuando en la tele te lo exponen todo el tiempo, digo. Ahora porque no hay programas de reality shows, pero si uno los pusiera, antes era como recontra a las 8 de la noche, 9 de la noche, y era una cuestión, digamos, bastante cotidiana y sin información. Me parece que la información al adolescente hay que hacérsela llegar de un modo claro,
de un modo abierto a preguntas, de un modo no censurar, no cuestionar, no discriminar y habilitarlos a la escucha, principalmente. Sigo un poquito más con la importancia de la confrontación. Alguien me dijo que qué pasa si no se confronta, que si es un signo de alarma. La realidad es que sí. Digo, ¿qué pasa con ese adolescente que acata? Digo, ustedes vieron uno de los textos que es Veo, que ves un paciente de Rosenfer. La realidad es que es muy interesante prestarle atención no solo al adolescente que es muy bullicioso, que es, bueno, a ver qué es lo que está queriendo decir con tanto bullicio, por qué está queriendo que lo miremos, sino al adolescente que no está queriendo que lo miremos. ¿Qué está pasando con ese adolescente? ¿Qué está pasando con ese adolescente que es un 10 en la escuela pero no se vincula con ningún compañero? ¿Qué está pasando con ese adolescente que de repente hizo empezó a tener signos de tics? Digo, yo atendí un nene que tenía muchos signos de tics, pero para él, a su mamá no se le podía decir nada, porque mamá sabe todo. Yo a mi mamá le cuento todo, yo con mi mamá, ella no tengo secretos, digo, ella me dice que chica es buena para mí. Digo, con este pacientito había una cuestión de mucha intromisión por parte de la mamá, de una mamá que no lo dejaba crecer, que le decía, vos vas a ser mi bebé siempre, digo, y la realidad es que había algo de parte de ella, de la dificultad para que él pudiera confrontar, porque cuando empezamos a hablar con él me empieza a contar, una mamá que tenía muchos problemas psíquicos, digo, intentos de suicidio frente a ellos, digo, amenazas de suicidio frente a ellos, por una cuestión de separación con el papá. Con lo cual era una mamá que él la consideraba muy frágil, con lo cual no sentía que podía confrontar, que la podía pelear y que ella iba a estar ahí para darle batalla y pelearla. Digo, porque confronte con un adolescente es desgastante, necesita de alguien que también esté bien plantado ahí en su rol de adulto. Y lo importante es que lo plantado en ese lugar de adulto tiene que ver con no abdicar, dice Winnicott, es decir, no caer de ese lugar de responsabilidad que nos impone el ser adultos responsables de esos adolescentes. Alguien me preguntó qué pasa con un embarazo adolescente. La realidad es que no pasa nada dependiendo de cómo cada uno lo vivencie. Es probable que ese adolescente se tuvo que hacer cargo de un hijo, que no es algo menor, y que haya congelado algunos proyectos. Hay que ver cómo los retoma, de qué manera los retoma. Si los retoma de una manera maníaca, es decir, queriendo hacer todo ya, y la realidad es que se va a confrontar con ciertos límites sociales y cuestiones de desbordes que también debe hacerse cargo de su hijo. Digo, a ver, pensemos que un adolescente, imaginemos 16 años, a los 31, está siendo padre de un adolescente. Entonces hay que ver cómo vivencia su propia adolescencia, la que fue, la que no pudo realizar, qué pasó. Y también qué hace con ese adolescente que está vivenciando ahora, si se pone en juego esto que yo les decía de ser un amigo más. Vieron que ustedes vieron la imagen esta de que no la admitía, y yo les marqué muchos. Lo que también está construyendo es el lugar de espacio de intimidad, de separación generacional, de diferencia generacional, de ubicarte como obsoleto. Si yo no te puedo ubicar como obsoleto, como que sos de otra generación, como que sos diferente que yo, de que necesito salir de ese entramado familiar. Yo les decía que con el tema de la aparición de la sexualidad en la pubertad, se puede consumar el hecho del Edipo en sí mismo, o sea, ya está el cuerpo preparado para consumar el incesto. Por eso se necesitan restablecer las barreras del incesto, restablecerlas en términos de ambos, padre e hijo. Si yo les contaba, mi paciente decía, mi mamá me elige mis novias porque ella sabe lo que es bueno para mí, ahí hay una barrera de incesto que no se está poniendo en juego. Más allá de que no se consuma el incesto real, este otro está aún manejando y no permitiendo la salida exo y heterofamiliar, es decir, por fuera de la familia y distinta de la familia. Este hallazgo, creación de objeto, es creación, en tanto no es solo repetición. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque son muchos conceptos en poquito tiempo. Esta revuelta del Edipo implica que se vuelvan a plantear estas barreras de que no sos objeto nuestro en cuanto a los padres, ¿sí? Que sos objeto de la vida, que sos objeto del deseo diferente que yo,
Con lo cual tus elecciones van a ser diferentes de las mías. Las voy a acompañar, las voy a apuntalar, pero van a ser singulares. ¿Van a tener algo de repetición de la familiar? Sí, porque se crió en esa familia y con esa historia, con lo cual algo de repetición es probable que tengan, pero también las va a poder cuestionar, va a poder resignificar. Ahora vuelvo con la despedida del espejo. De esta manera, el adolescente se vuelve a instalar las barreras del incesto. Estas tienen que estar bien firmes en los padres para poderlas reinstalar con el hijo otra vez. Digo, en esto de la confrontación va a venir incluso desde las parejas. Digo, las parejas del adolescente, las primeras parejas del adolescente suelen ser confrontativas con los modelos familiares. Suelen ser el que es el antimodelo familiar a veces. Hasta que puede llegar a la elección que tenga, digamos. Pero cuando alguien me preguntó esto del lugar del complejo de Edipo y el restablecimiento de las barreras del incesto y del parricidio, tiene que ver con este lugar de un adulto que no abdica desde su rol de adulto, por un lado, y que sabe que este sujeto es sujeto de la vida también, que no es mi propio producto. De esa manera se instala otra vez esta necesidad de buscar por fuera de lo familiar. Esta necesidad de buscar un objeto, un vínculo por fuera de lo familiar, no me hace quedar como el hijo atadito, digo, como vieron cuando le dice corta el cordón. ¿Qué pasa? Ustedes me decían en algunos casos, este lugar de los adultos juveniles todavía, estos adultos que no crecen, este eterno adolescente. Ahí hay algo de la dificultad de la salida del entorno familiar. Hay algo también de la dificultad de crecer. El otro día yo hablé con una mamá, hablé con 2 mamás, ahora me acordé de 2 casos. Con una de las mamás que hablé, me dice no, porque tiene muchas situaciones, un hijo está preso, con lo cual lo que ella me cuenta es que con el otro hijo que está, ella tiene un vínculo como que no quiere que le pase lo que le pasó con este hijo, que lo quiere cuidar un montón, que no. Este hijo cayó preso a raíz de haber estado en una situación de adicción profunda. Me dice, pero él no quiere hacer nada solo, él no quiere salir solo, yo lo veo muy aniñado, está en primer año de secundaria, primero o segundo año de secundaria, segundo. Con lo cual, cuando hablo con la mamá le digo, me parece que lo que él tiene es miedo a crecer. Y la mamá como que hace un silencio, procesa y me dice, ¿sabes que sí? Me parece que sí, me dice ella. Porque yo noto que él siempre me dice que no quiere que pase el tiempo. Y digo, lo que pasa que la realidad es que si uno piensa de que él por crecer va a ser igual que el hermano, va a ser bastante complejo el panorama que él tiene para crecer. Dejamos ahí la conversación porque hablamos de otras cosas. Yo no soy la psicóloga de ese nene. Sí le sugiero que empiece un tratamiento cuando esto pase. Yo soy la orientadora de ese nene, la orientadora educativa. Pero sí esa pequeña viñeta nos sirve para pensar en este lugar del crecer que a veces genera mucho miedo. Esta crisis, este desorden que implica la adolescencia y que es una meta a alcanzar, dice varios textos, y que es algo a lograr, genera mucho miedo en los chicos, en algunos casos. Digo, porque el crecer implica deshacerse del cuerpo infantil, ustedes lo vieron en el caso de Rosario, implica deshacerse de los padres esos de la infancia, esos padres superprotectores, implica poder tomar ciertos riesgos por sí mismos, empezar a tener algunas responsabilidades. Entonces hay que pensar en esos adultos adolescentes, qué es lo que está pasando respecto de no querer salir de ese lugar infantil. Voy a cortar acá el video para que no se haga tan largo y así trabajamos lo último, que es la clínica con adolescentes, y me fijo si queda alguna preguntita colgada y respecto a este lugar de la salida de la adolescencia.